Para mí justamente el contraste entre la historia y el presente es lo que hace rica una ciudad que queda en el tiempo. Se entiende solamente en el caso del turismo, qué sé yo, por ejemplo, el centro de Roma o el centro de París, que quedan como con una campana de cristal intocables. Pero a mí me parece que es una postura más interesante la ciudad que permanentemente está en crecimiento, pero sin olvidarse de sus orígenes. La Bajada Vieja sigue existiendo, ¿no? Como así también muchos edificios interesantes desde el punto de anteriores claro. en el casco céntrico de, claro. de la ciudad. Pero yo me imagino que justamente viniendo de ese tipo de edificios tan ornamentados, con los cuales uno establecía un diálogo mucho más ameno, empieza a aparecer estos bodoques de cemento, de hormigón, y la gente debía estar muy preocupada. Pero yo creo que eso justamente es lo que caracteriza la ruptura que plantea el movimiento moderno, yo insisto sobre esto. No es inocente la elección de este movimiento moderno, porque era el que permitía hacer una cosa absolutamente nueva que lo que había pasado antes cuando éramos territorio nacional. Vamos a territorio nacional y ya vemos la cuestión histórica, o sea, nos desprendemos, con la modernidad nos desprendemos de la arquitectura de los guaraníes, de la arquitectura de los jesuitas, de la arquitectura de la inmigración y generamos una arquitectura nueva para una provincia nueva. En ese sentido me parece que hay un correlato muy interesante. Muy interesante, exacto. La verdad que es interesante este punto, ¿no? Esto de que el movimiento moderno un poco se aleja y la sensación que se tiene es que uniforma y establece un lenguaje prácticamente universal. Y sin embargo, cada obra en sí misma tiene una búsqueda. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son las características que podemos destacar. Podríamos tomar los dos edificios, ¿no? Exacto. Los dos edificios, el que fuera, o sea, el que fuera el hotel de turismo, que Entiendo tu silencio. El hotel de turismo es un dolor terrible. Para el público es importante comentarles que a partir del año 2007, ¿no? Sufrió modificaciones. Fue alterado en su morfología original y bueno, lamentablemente se perdió la esencia de gran parte del edificio de este. A mí se perdió también el respeto a los arquitectos que lo hicieron, porque vos pensás que todavía Rivarola, que ese fue el segundo de Soto, Rivarola está vivo, entonces le podían haber consultado algo, aunque sea mínimo, ¿viste? Para incluirlo, para que se sienta homenajeado de alguna manera. Y perdió mucho de lo que tenía. Si bien es cierto que muchas de las partes deberían ser actualizadas por las nuevas normas, especialmente las de bomberos y de seguridad, había cosas que tenía el hotel que lo hacían delicioso en algunos aspectos, como por ejemplo el pasante que tenía a nivel de planta baja, o sea, ese criterio de, digamos, socializar por lo menos la planta baja, ampliar la planta baja para incluir a la gente, ¿no? Esta vocación urbana que tiene toda esta planta baja, esta idea, ¿no? O esta noción de que el transeúnte pueda atravesar el edificio en diagonal, es algo bastante innovador, si se quiere. Innovador para la ciudad, tenía que ver directamente con la modernidad y con ese espíritu de, digamos, facilitar las relaciones en la ciudad, que eso es lo que propone. Y bueno, lo rescatable en la actualidad de ese edificio para mí es fuertemente el lateral que tiene sobre Junín, ¿no? Cómo giran cómo gira el proyecto, en el proyecto giran las ventanas de los pasillos para evitar el oeste y asociarse con el sudoeste o con el noroeste, que son mucho más suaves. Eso se llaman troneras. Las troneras esas, sí. Bueno, esto es muy interesante porque al que no es arquitecto por ahí le puede resultar extraño ver ese elemento que sobresale en diagonal y sin embargo tiene un porqué
fundamentado en lo climático, en la orientación. Que era la base de absolutamente todo lo que hacían los modernos. El tema de la orientación estudiada al detalle para lograr la mejor calidad de vida dentro de los edificios. ¿Qué es lo que pasa con la escuela de Alem? Que todos los alumnos que pasaban por ahí recuerdan cómo se morían de frío en invierno, que era ¿cuánto? 15 días. Claro. Pero no recuerdan lo bien que la pasaban en el verano. O en el resto del año. O en el resto del año con los calores grandes. Exacto. Y por ejemplo tienen la zona de aulas orientada al sur, como dicen los libros, así. O sea, para tener una luz constante. Una luz pareja, homogénea. No tener rayos de sol. Lo mismo pasa con el correo, con toda su fachada acristalada hacia el sur. Hacia el sur. O sea, se permitía el cristal al sur y porque no hay efecto invernadero al sur. Al sur lo que hay que cuidarse es del azote del viento con lluvia, claro, y de los burletes y todos los cerramientos que pueden traer el agua. Pero desde el punto de vista de la orientación del vidrio es el más benigno. Y con respecto al segundo edificio, que es el correo, espléndido, vos fíjate lo que hace. En realidad el correo se construyó primero. Antes, sí. Pero como en el orden que estábamos hablando. Sí. Vos fíjate que el edificio ese, además de tener ese frente sur vidriado, cosa que es fantástica, tiene esa escalera genial, esa escalera corbusiana, ¿no? En vez de hacer una promenada arquitectural, que es el camino arquitectónico que plantea Le Corbusier haciendo rampas, la tiene en una escalera. Pero es una escalera que te facilita distintas miradas del entorno. Y es toda una cuestión el recorrido, el llegar a, ¿no es cierto? El camino, viste que también era preocupación. Era el gran manejo de la arquitectura moderna, era el transitar, el circular, ¿no? Estos edificios son patrimonio igual que las misiones jesuíticas, por ahí no tienen tanta relevancia histórica en la actualidad o no están tan custodiados, pero estos edificios son muy importantes para los misioneros porque hablan de un momento histórico muy genuino, pero en este caso la modernidad susurra, no grita, susurra. Sí, vos siempre enseñás Me encanta que eso, la arquitectura a veces grita y a veces penetra de una manera muy sutil, en la gente, ¿no? En todos, porque todos vivimos en arquitectura. Es un arte inevitable la arquitectura.